Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Amén. Bendiciones. Les saludo a todos en el nombre de Jesús. Iglesia de Burgos, reciban un abrazo de un hermano que de verdad que les ama y les aprecia muchísimo, a la Iglesia de Burgos y a todos los ministerios en el nombre de Jesús. Dar gracias al pastor Robert y a todos los ministerios por haberse acordado de mí para poder estar en esta noche compartiendo este culto. Para mí, hermanos, Burgos es una iglesia que amo y respeto y considero muchísimo porque hay padres de obra. Aparte que también tengo mucha familia en Burgos, mi primo el señorito, el Fuco, nuestro hermano Príncipe y un montón de familia que tengo ahí, que a todos ellos les mando un abrazo en el nombre de Jesús. He tenido, hermanos, la oportunidad de visitarles en muchísimas ocasiones, hermano Poli. Seguramente que cuando nos veamos se recordará. Les he visitado en diferentes ocasiones, les he visitado como oveja, como candidato, como obrero, y hoy les visito como responsable de la zona de Asturias, lo cual para mí es una bendición. Digo, hermanos, que es una iglesia que amamos, yo en mi casa, y respetamos mucho, porque nos unen muchos vínculos con Burgos, nos unen muchos vínculos, porque en una ocasión tuvimos al hermano Julio, Dios le bendiga, lo tuvimos de responsable en Asturias y fue un tiempo muy bendecido. En otra ocasión tuvimos al hermano Roger, Dios te bendiga. El tiempo tuvo el Señor a Roger en Asturias, en varias ocasiones que le hemos tenido por aquí, ha sido una bendición también. A Roger le amamos muchísimo, yo en mi casa, y hemos tenido también a nuestro hermano Jesús, lo tuvimos de pastor en Oviedo y lo tuvimos de responsable en Asturias. Yo con Jesús me permitió Dios la gracia de poder levantarme con él al ministerio, y Dios lo utilizó para ese tiempo, lo cual doy gracias a Dios. Me gustaría saludar a todos, especialmente Miguel, me hace bien verte ahí, quiero decirte que hemos estado orando en muchísimas ocasiones por ti, al tío Salva también, que Dios le bendiga, a nuestro hermano Príncipe, un abrazo, Príncipe. Javi, bendiciones. Hermano Titi, perdónenme, déjenme este tiempo que necesito para saludarles a todos. Porque para mí hoy el estar aquí no es venir simplemente a predicarles, sino es compartir un culto con ustedes. Y para mí ya, hermanos, el estar aquí ya es una bendición. Un abrazo para todos. Yo quisiera compartirles una palabra sencilla, pero que nace desde lo más profundo del corazón, con la mejor intención de hacerles bien en esta noche. Soltamos el micro, sí. Hermanos, no os importe interrumpirme o escribirlo por el chat para poder que todo el mundo vaya escuchando, ¿vale? Y si por lo que sea, hermanos, no me doy cuenta, hermano Poli o pastor, corten el micro y entro. Les voy a predicar una palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de los hijos de los profetas, dice la palabra del Señor, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarme a 2 hijos míos por siervos.
Y Eliseo le dijo, ¿y qué te haré yo, mujer? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todas tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate con tus hijos. Y echan todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponlas aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y cerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, echaba aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traer otras vasijas. Y dijeron, no hay más vasijas. Entonces, dice la palabra, cesó el aceite. Dice, cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y con lo que os quede, vivid tú y tus hijos. Dios bendiga esta santa y hermosa palabra en esta noche. Una mujer de los hijos de los profetas. Gloria a Dios. Dice la palabra que clamó diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Hermanos, esta palabra es una palabra conmovedora. Es una palabra, hermanos, que a mí cuando la recibí me hizo bien. Hermanos, y esta mujer era una mujer de un varón de Dios. Su marido ha caído enfermo. Hermanos, y esta mujer, no hace falta deducir mucho, era una mujer de los hijos de los profetas. Era una mujer de un siervo. Su marido ha caído enfermo y no hace falta dar muchas alas a la imaginación para, hermanos, darse cuenta que esta mujer seguro que estuvo orando para la salud de su esposo. Seguro que estuvo orando para que Dios obrara en sanidad. Seguro, hermanos, que estuvo pidiéndole día tras día a Dios para que obrara. Seguro que estuvo clamando y esperando un milagro de parte de Dios. Pero me llama la atención, hermanos, que la enfermedad va desencadenándose hasta el extremo que su esposo muere. Hermanos, esta mujer estuvo orando, pero Dios no le ha respondido. Y me la puedo imaginar, hermanos, allí en la casa, sentada, llorando la pérdida de su esposo, viviendo un momento difícil, hermanos, no sin preguntas, no, porque ella era una mujer de un siervo y, hermanos, confiaba en el Señor. Y ella entendía que Dios podía obrar, pero que quizás por lo que fuera o diferentes circunstancias Dios no podía obrar. Pero, hermanos, viviendo su momento de dificultad, allí sentada en la casa, y en ese momento, hermanos, dice la palabra, que aparecen unos hombres llamando a la puerta de esta mujer y diciéndole, mujer, tu esposo ha contraído una deuda con nosotros y es necesario que pagues la deuda, porque como no pagues la deuda, nos vamos a llevar a tus hijos para que nos sirvan como siervos. Y, hermanos, puedo ver a esta mujer diciendo, no lo entiendo. En la primera ocasión he estado orando por la sanidad de mi esposo y no ha obrado Dios, lo puedo entender. Pero, hermanos, ahora esa situación que ella no esperaba, una situación que no podía imaginar, porque que el esposo fuera sano o que Dios obrara en sanidad o no obrara, ella sabía que podía Dios obrar o que quizás Dios no podía obrar. Pero, hermanos,
La situación que le está viniendo de repente es una situación que no se la había imaginado. Aquellos hombres vienen a la puerta y le dicen: tienes que pagarnos la deuda. Y me imagino, hermanos, a esta mujer diciendo: ¿por qué me está ocurriendo esto? No lo entiendo. Hermanos, la vida, en muchas ocasiones hemos relacionado lo bien que nos portamos con el mal que recibimos. En la vida, hermanos, nos han enseñado que cuando éramos pequeños recibíamos y hacíamos un mal, nos castigaban nuestros mayores, y cuando nos portábamos bien recibíamos una recompensa. Pero a lo largo de la vida, hermanos, nos hemos dado de cuenta que no va relacionado lo bien que nos portamos a veces con el mal que recibimos. Que a veces portándonos bien recibimos mal. Y es que tengo que decirles, hermanos, que la vida es injusta. Pues dice el salmista en el Salmo 73, casi se resbalan mis pies viendo prosperidad de los impíos, cómo lograban con creces los antojos de su corazón, cómo se gozaban en altanerías. En otras palabras, decía el salmista: ¿para qué voy al culto si los del mundo tienen lo que yo deseo? Pero dice la palabra: entrando en el santuario de Dios y comprendí, tuve que entender qué torpe era yo. Era como una bestia delante de ti, pero hoy he podido entender que lo más importante es acercarme a ti. El salmista tuvo un momento en su vida, hermanos, que la escala de valores se le desequilibró y empezó a desear lo que antes no deseaba. Hermanos, hay momentos en la vida donde las circunstancias nos llevan a tambalearnos, donde las circunstancias que vivimos quizás nos quieren robar la fe. Y hay momentos, porque hay momentos en la vida de injusticia que no entendemos. Pero les tengo que decir que hay un proverbio que dice: he visto a justos que les acontece cosas como que fueran injustos, y he visto injustos que les acontece cosas como que fueran justos. He visto príncipes a pie y siervos a caballo. Pero es que tengo que decirles que nunca nos dijo Dios que el camino sería fácil. Más bien Él nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones en Cristo. La paz, hermanos, que produce el mundo es una paz que está basada en las circunstancias que nos rodean, y que cuando todo nos va bien, tenemos paz. Cuando hay economía, cuando hay salud, cuando todo va bien, hermanos, esa es la paz que produce el mundo. Pero la paz que produce Dios, hermanos, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la paz que produce Dios no está basada en las circunstancias que vivimos. Puedes estar pasando una mala época, puedes estar pasando enfermedad en la casa, puedes estar pasando dificultad económica, pero al mismo tiempo tener paz. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede producir paz es Dios. Por eso Jesús, el último día de la gran fiesta, tuvo que decir: quien tenga sed, venga a mí, beba, y por su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, el último día de la gran fiesta estaba diciendo: el que todavía no le haya llenado este mundo, tengo que decirles que tengo un agua más excelente. Hoy en esta noche te digo: si no tienes paz, acércate a Jesús y descansa en Él. Dice: estas cosas os he escrito para que en mí tengáis paz. Dice: y en el mundo, les encuentra, hermanos, dice: en el mundo tendréis aflicción. Está diciendo: en el mundo tendréis calamidad, en el mundo tendréis sufrimiento. Dice: pero confiad,
confía. Dice, yo he vencido al mundo. Por eso tiene que decir Pablo, hermanos, a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Nunca nos prometió Dios que no iba a haber problemas. ¿Qué va? Nunca nos dijo Dios que no íbamos a pasar dificultad, no. Dijo, en el mundo te vais a tener sufrimientos, en el mundo vais a tener padecimientos, en el mundo vais a tener problemas, pero confiad, confiad, dice, yo he vencido al mundo. Nunca nos dijo Dios. Por eso tiene que decir el apóstol Pablo, tengo por cierto que deciros que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la de manifestarse. Sinos sanos, nunca nos dijo Dios, nunca le prometió Dios a Israel que no pasaría por el desierto, no. Pero durante el desierto, hermanos, la nube estaba guardándoles y la columna de fuego estaba alumbrándoles. El calor no les faltaba de noche y la nube no les faltaba sobre el día cubriéndoles, y cada día, hermanos, caía maná del cielo. El calzado no se estropeaba y el vestido no se envejecía. Pero nunca les prometió Dios que no iba a haber un desierto. En el desierto hay momentos difíciles. Por eso en muchas ocasiones Israel en ocasiones se desanimaba por el desierto. Pero bendito Dios que al mismo tiempo que se desanimaba, se volvía a animar. Porque al final estaba conseguido Canaán, hermanos. Canaán sí lo había prometido Dios. Nunca le prometió el siervo que fue a buscar a Rebeca, nunca le prometió que no tendría que pasar un desierto, pero sí le prometió que al final del desierto estaría Elisaf esperándola. Y aunque en el momento, hermanos, de la dificultad y en el momento del desierto, quizás Rebeca tuvo momentos donde quiso darse la vuelta, no lo sé, pero hermanos, era tanta la gloria que tenía el siervo que tenía que seguir caminando y esperando el Isaac que le estaba esperando. Que quiero decirte, hermano y hermana que me estás escuchando en esta noche, que nos prometió Dios, que un día Él, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, eso sí nos lo prometió Dios, descenderá del cielo, eso nos lo prometió Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en una nube de gloria. Por eso, hermanos, tiene que seguir escribiendo. El apóstol San Pablo dice, animaros los unos a los otros con estas palabras. Cristo viene pronto. Hoy les tengo que decir, Iglesia de Cristo, Iglesia de Burgos, tengo que animarles con estas palabras. Estamos viviendo momentos difíciles. Estamos atravesando, hermanos, momentos que nunca hemos vivido. Estamos viendo, hermanos, cómo hay terremotos, cómo hay inundaciones, cómo el mundo está perdido y está, hermanos, dando los últimos golpes que tenía que dar. Pero les tengo que decir que Dios nos tiene preparados una vida eterna, que Dios nos tiene preparado un cielo eterno, que Dios nos ha preparado las moradas eternas. Hermanos, si con 3 días, dice la palabra, que en 7 días, mira todo lo que hizo, hermanos, ¿qué será lo que estará preparando el Señor para cada uno de nosotros? Por eso les animo en esta noche, Cristo viene pronto. Anímense, Iglesia de Burgos. No sé la situación que quizás estás viviendo, pero tengo que decirles en esta noche que no somos transeúntes, que estamos de paso en este tiempo. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos, aunque Dios no ha obrado como ella esperaba, se podía haber quedado en casa, hermanos, aquella mujer, llorando la situación. Podría haber dicho esa mujer,
me vienen los acreedores, me quedo en la casa. Se podía haber estado quedándose, lamentándose por la situación, pero dice la palabra que no, que se levantó. Reaccionó, hermanos. Podía haberse quedado en casa y ninguno la hubiéramos criticado por la actitud. Se le muere el marido, le llevan a los hijos, el Señor no responde a sus peticiones, el diablo susurrándole al oído, ¿para qué? ¿No te das cuenta cómo Dios no te escucha? Pero no se quedó llorando. Me hace bien ver, hermanos, cómo esta mujer, aunque Dios no ha obrado como ella esperaba en el primer asalto, eso no le hace quedarse en casa lamentándose y viviendo del recuerdo. No, se levantó, dice la palabra, no admitiendo la ruina, no admitiendo la situación mala que está viviendo. Dice la palabra, reaccionó y se levantó y se fue en busca del profeta. Hermanos, el golpe que le dio la vida en el primer asalto la hizo caer, pero no la destruyó. El golpe que dio la vida le hizo doblarse, pero no la hundió para siempre. Podía haberse quedado lamentándose y dejar que todo pasara, pero dijo, no lo voy a permitir. No voy a permitir que el enemigo se lleve a mis hijos, porque sigo confiando que aunque Dios no obró como yo esperaba en el primer asalto, sigo creyendo que todavía Dios puede seguir obrando. Hermanos, hay quien tras una mala noticia se derrumba, hay quien tras una mala noticia no levanta cabeza, hay quien tras una situación que no esperaba reacciona, hermanos, y se desanima y no aparece más en escena. Hay quienes, como hermanos como Elí, que cuando le vinieron los siervos dándole la noticia diciendo, tus hijos han muerto y el arca de Dios ha sido traspasada, dice, hermanos, la palabra de Dios, que Elí cayó para atrás y murió. Una noticia que no esperaba le hizo caer y desaparecer y no aparecer más. Pero una noticia distinta en peores situaciones, con 7 hijos, 3 hijas, 7.000 ovejas, 500 camellos, hermanos, viviendo mejor de lo mejor, y en una sola noche le vienen diferentes noticias distintas, hermanos, para derribarlo y para hundirlo. Pero dice la palabra que Job, cuando recibió la noticia, se cayó. ¿Pero cómo cayó, hermanos? Es que hay forma. Amén. Amén. Se ha cortado la conexión, hermanos. Perdonar. No sé, de momento se ha ido el internet. Pero bueno, seguimos aquí. Glorificando, ensalzando y alabando el nombre del Señor. Utilicen el chat, hermanos, si Dios les está bendiciendo. Levanten sus manos en esta noche. Amén. Nos está bendiciendo Dios en esta noche. Yo estoy sintiendo a Dios, hermanos. Hay quien cae, hermanos. Hay quien cae y no aparece. Pero hay quien cae. Por eso dice la derribados, pero no destruidos. En apuros, mas no desamparados. Job, hermanos, la vida le dio un golpe, pero no lo destruyó, lo derribó. No es lo mismo destruir que derribar. Hay quien la vida le da un golpe y lo destruye, y hay quien la vida le da un golpe y lo derriba. No es lo mismo que te derribe Dios que te destruyas, porque el que derriba, por eso tiene que decir Job, aunque el árbol fuere cortado, todavía queda esperanza. ¡Qué bien! Aunque el árbol fuere cortado, todavía hay esperanza. Por eso tiene que decir el apóstol San Pablo, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y excelente, eterno peso de gloria. Esta tribulación momentánea, dice Pablo, está avalando, Pablo está diciendo, es una tribulación,
pero está diciendo tranquilos, que tiene fecha de caducidad. Está diciendo es una tribulación, pero tranquilo, tiene sus días contados. Está diciendo es una tribulación, sí, pero con fecha de caducidad. Dice la palabra, todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de desplantar. Oh, hoy te voy a decir algo. Estamos viviendo una tribulación, pero ya lo adelanta Pablo. Es momentánea, tiene fecha de caducidad. Porque te voy a decir algo, iglesia de Burgos. De la misma forma que Dios ha establecido los tiempos, la primavera, el otoño y el invierno, lo ha establecido, ha sido un orden cronológico que lo ha establecido Dios, ha establecido las 4 estaciones del año. Y yo sé que en Burgos, hermano, el invierno es muy difícil. Yo sé que en Burgos a veces el invierno se hace interminable y parece parecer la primavera y los días se alargan y hay gente que dice, y es una palabra que se utiliza mucho en nuestro pueblo, de este no pasamos. Pero hermanos, cada invierno pasa y seguimos luchando. Y les voy a decir algo, y a veces, aunque el invierno se haga difícil, que parece que el invierno se alargue, todavía no está registrado en la palabra que el invierno dure eternamente. Al final ha estado Dios que aparezca la primavera. Te voy a decir en esta noche, la primavera de Dios viene. Esto que estamos viviendo no es para siempre. Pronto volveremos a estar sonriendo en nuestros cultos. Pronto volveremos a disfrutar de estar en compañía de nuestros hermanos. Pronto volveremos, oh aleluya, a estar congregados, adorando, bendiciendo el nombre del Señor. Sea su nombre. Es tribulación, pero momentánea. Es tribulación, sí, pero con fecha de caducidad. Dice, tribulación, pero dice, está produciendo en nosotros un cada vez y excelente eterno peso de gloria. ¿Qué está produciendo, hermanos? Esta situación, ¿qué está provocando en nosotros? Porque dice Pablo, esta tribulación tiene que producir en nosotros un cada vez y excelente eterno peso de gloria. Yo te digo, ¿qué está produciendo esta tribulación en ti? ¿Qué está produciendo esta tribulación en mí? Esta tribulación, esta situación, está provocando que nos desanimemos, está provocando que abandonemos, está provocando que nos descuidemos y que no aparezcamos. Déjenme decirles que el mismo sol que hace la cera endurece el barro. Hay quien las mismas circunstancias le hacen desaparecer y hay quien la misma circunstancia le hace más grande. Hermanos, por gracia, en un tiempo tuve una tienda de compro oro, hermanos, y en alguna ocasión venía gente con alguna pieza que tenía en casa, que la había guardado de padres a hijos, esperando que llegara una situación de necesidad para poder empeñarla o venderla y poder sacarle de la crisis. La sorpresa para muchos que cuando traían la pieza que tenían guardada en casa durante mucho tiempo, esperando que aquello les salvara de la situación, cuando la probábamos, daba el resultado que no era oro. ¿Cuántas decepciones, hermanos? ¿Cuántas decepciones? ¿Es que acaso la piedra, es que acaso la lima le perjudicó para que no fuera oro? No, en ningún momento fue oro. Lo que ocurre que hasta que no llegó el momento de la prueba o el momento de la dificultad, no se demostró que realmente no era oro. Por eso para muchos la tribulación le hace desaparecer, pero no fue la tribulación. Ya no era oro, no había oro de calidad, no había nada, y sin embargo había otras piezas que tenían en casa que se la encontraban en un cajón y que nunca, no sabían que tenía el valor que tenían, pero cuando la traían y me decían, pruébala, no sé si será oro, la probábamos y era oro. Y les salvaba de la situación. ¿Qué quiero decirles? Hermanos, que en este tiempo, en esta situación que estamos viviendo, creo que más que nunca esta situación está sacando a luz
muchas joyas que parecía que no eran y eran, y otros que parecía que eran, no eran. Pero damos gracias a Dios, hermanos, que la iglesia de Burgos es una iglesia con una calidad excelente, que pese a las tribulaciones, pese a las dificultades, pese al momento difícil, aunque nos cierren los locales, aunque no nos dejen reunirnos, decimos como dijo Job, recibiremos y el bien y el mal no, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Me hace bien, hermanos, ver la actitud de esta mujer, que no se queda, que no se queda llorando. ¿Qué actitud, hermanos, de esta mujer? Una actitud de una mujer, de un siervo. Sin embargo, me encontré en otra parte de la palabra, hermanos, en Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 8, una mujer con un poquito de harina y un poquito de aceite. Dice la palabra que cuando llegó a darle el mensaje, le pide un poco de agua y un poco de pan. Ella dice, para mí, a mi hijo, y dejarnos morir. Se iba a dejar morir, hermanos, en la misma situación. Una desaparece y se quiere dejar morir, pero sin embargo otra y no se queda postrada viviendo la situación, sino que reacciona como una mujer de Dios. Pero me hace bien, hermanos, que Dios socorre a las dos, porque tenemos un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, hermanos, que no ha venido a juzgar, sino ha venido a levantar. Y aunque aquella que estaba postrada diciendo me muero, que todavía tengo planes contigo. Tranquila, que el que tiene la última palabra soy yo, que tú no te mueres, que todavía tengo planes y proyectos contigo. Hermanos, no sé cómo te encuentras, pero quiero decir que viene Dios con una palabra, diciéndote tranquilo, que el que tiene la última palabra es Dios. Un hermano entra en depresión y se abandona, y la otra, aunque Dios no ha obrado como esperaba, sigue creyendo y sigue confiando. Hay quien cuando Dios no obra como espera, se desanima. Hay quien cuando las cosas no salen como él esperaba, abandona. Hay quien cuando ora a alguien por una petición y Dios no se la concede, porque en el plan soberano de Dios no lo sabemos, y hay planes soberanos que Dios tiene establecidos para cada uno, y hermanos, y a veces Dios no obra como nosotros pedimos, aunque no sabemos cuál es el plan soberano, y nuestro deber es orar, hermanos. Pero esta mujer, aunque oró, ella aceptó el plan soberano de Dios y dijo, no pasa nada, confío. Como dijo el salmista en el Salmo 22, he clamado de día y no me responde, he clamado de noche y no he encontrado para mí reposo, pero esto no me roba el tener que decir que tú sigues siendo santo, aunque no me has respondido, aunque no me has hablado, aunque no has actuado como yo esperaba, tengo que decir, tú sigues siendo santo, santo, santo. Hubo unos hombres, hermanos, Mesad, Sadrach y Abednego, que mientras sonaba la música todo el mundo se inclinaba. Pero dice la palabra, hermanos, que aquellos hombres no se doblegaban. Cuando corre la noticia y la noticia avanza y llega a oídos del rey, no se han inclinado. Fue el rey donde ellos y les dice, mira, os voy a dar una oportunidad. Cuando suene la música os inclináis y adoráis. Y ellos dijeron, mira, no hace falta que hagas la prueba. No hace falta que suene la música. Te vamos a decir cuál es nuestra lección. Al Dios servimos y al cual adoramos. Nos puede librar de tu mano y nos puede librar del horno de fuego. Pero si por lo que sea Dios no obra como nosotros esperamos, porque el plan soberano de Dios tiene otra determinación con nosotros, eso no nos va a robar que nosotros le sigamos alabando. Le seguiremos adorando, le seguiremos alabando.
Como decía esa alabanza, aunque no entienda nada, te seguiré adorando. Bendito sea el nombre del Señor. No estoy hablando, hermanos, de una situación. Estoy hablando de una actitud. Hay situaciones, hermanos, que quien no se desanima, quien a veces no pierde la esperanza, como le ocurrió a Elías, que aunque se enfrentó a 800 profetas, pero hubo un momento, hermanos, que perdió la esperanza y se tiró bajo el enebro y dijo, ya no quiero proseguir. Te voy a decir algo, hermanos, aun los mejores pierden la esperanza, aun los mejores se desaniman, aun los mejores también pasan momentos difíciles. Por eso te digo, refúgiate en el costado de Cristo. No permitas que la situación que estás viviendo te robe tu esperanza. Porque les voy a decir algo, el mundo ante la situación que está viviendo está perdiendo la esperanza. El mundo en la situación que estamos viviendo está perdiendo la fe, está entrando en depresión. Por eso dice la palabra, hermanos, y nos revela en el capítulo de Job, capítulo 7 y versículo 6, revela que Job diciendo, mientras sufría mi calamidad, mis días perecieron por falta de esperanza. Es más, ahí está Job enseñándonos el corazón. Mientras mis días sufrían calamidad, mis días perecieron por falta de esperanza. ¿Qué es la esperanza, hermanos? Es la tranquilidad interna del alma en saber que todo está controlado por la mano de Dios. Esperanza es el sentido expectativo o deseo de mente de que algo maravilloso va a ocurrir, creyendo que hay muchas probabilidades que esto pueda suceder. Tu vida y mi vida se muere cuando no hay esperanza. Hermanos, de ahí que el pueblo de Dios había perdido la esperanza y habían perdido la expectativa de que algo mejor iba a suceder. Habían perdido su capacidad de soñar y su capacidad de anhelar. Y cuando Israel, hermanos, estaba en una situación cautivos en Babilonia, dice en el Salmo 137, te adoramos a ti, Señor, bendecimos tu nombre. ¿Se está escuchando bien, hermanos? En el Salmo 137 dice la palabra, dice, y nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos. Y nos dice, llorábamos y nos acordábamos de Sión. Israel perdió la esperanza de retorno. Y dice, y nos sentábamos junto a los ríos de Babilonia y colgábamos nuestras arpas. Y nos decían los que nos tenían cautivos, cantar cánticos a Jehová, cantar cánticos a Sión, y decían ellos, ¿cómo vamos a cantar cánticos a Sión si estamos viviendo en tierra extraña? Habían perdido, hermanos, habían perdido toda esperanza. Y dice la palabra, y comenzaron a secarse. Dice en Ezequiel capítulo 37, dice, y empezaron a secarse y a morirse. Y la vitalidad empezó a decaer en ellos y empezaron a ser muertos, secos y dispersos, sin atractivo. Y el Señor, hermanos, vio un pueblo seco, sin esperanza, sin sueños, sin anhelo. Y Dios levantó un hombre que trajera una palabra de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de Dios.
lo único que levantó Dios a un hombre, y dice la palabra en Ezequiel capítulo 37, y la mano de Dios cogió a Ezequiel y le llevó en medio de un valle de huesos secos. Fue la mano de Dios, hermanos, quien llevó a Ezequiel a aquella situación. Le empezó a mostrar, y dice la palabra, hermanos, que sobre Ezequiel puso su mano. Y les voy a decir algo. Lo que hoy más necesita el mundo y la tierra, lo que hoy más necesita la gente que está escuchando, hermanos, son hombres ungidos con el poder del Espíritu que prediquen una palabra de esperanza a un mundo que está perdido. Lo que la gente hoy viene a buscar, hermanos, es vida. Lo que le autorizó a Ezequiel a traer vida fue la mano de Dios. Le llevó a Ezequiel a un lugar de muerte y le dice Dios a Ezequiel: ¿crees tú, Ezequiel, es posible que estos huesos puedan volver a tener vida? Y Ezequiel le dice: Señor, estos huesos pueden vivir. ¡Qué bien! Porque Dios no puede usar a nadie que no cree. ¿Qué es la fe? La fe que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso dice la palabra, bienaventurada la que creyó, porque le fue concedido conforme le fue dicho. Y Dios levantó, hermanos, a un hombre, lo llevó la mano de Dios y le puso en medio de aquella situación. Y le dice: Ezequiel, como te he preguntado y tú me has respondido diciendo que crees, le vas a contestar ahora. Y le vas a hablar a esto que está muerto, a esto que ha sido rechazado y abandonado, y le vas a decir que se va a volver a levantar vivo, que va a ser lleno de mi gloria. Hermanos y hermanas de Dios, para ustedes, Dios nos va a volver a restaurar. Lo que se arruinó a restaurar. Vengo a decirle que la última palabra no la ciencia, no lo tienen los médicos. La última palabra la tiene Dios. Es Dios que se pone la tormenta y le dice al viento: callad, y a la mar enmudecer. ¿Saben lo que me llama la atención, hermanos, de los discípulos? Que se levanta Dios y en medio de la tormenta dice al viento. Y los discípulos, ¿saben lo que dijeron? Dijeron: ¿quién es este? Que aun los vientos, hermanos, le obedecen. ¿Quién es este? Que aun los vientos le conocían, convivían con Dios, pero la situación de la tormenta les hizo conocer a un Dios que desconocían. Esta tormenta nos tiene que hacer entender que tenemos un Dios más grande que el que creíamos que teníamos. Iglesia de Burgos, el que tiene la última palabra es Dios. Por eso, hermanos, dice la palabra que Ezequiel se paró delante de lo muerto, de lo esparcido, de lo que no tenía esperanza. Y dice: huesos secos, dice Jehová, ustedes van a volver a la vida. Y Dios va a volver a levantar otra vez lo que está derribado. Y cuando dice esto, dice la palabra, y vino un temblor. Y cuando Dios habla, hermanos, todo tembló. Y cuando Dios habla, todo cambia. Porque la palabra de Dios es lo único que puede cambiar cualquier situación. Hoy necesitamos palabra de Dios. Y dice la palabra: y detrás del terremoto, todo lo que el diablo había hecho y lo deshizo de un golpe, dice la palabra, todo que estaba separado, todo que estaba desunido, lo volvió a unir. Y lo que estaba desnudo volvió a recibir piel. Solamente bastó, hermanos, una palabra de Dios. Una palabra para arreglar lo que el diablo tardó muchos años en destruir. En un solo día, con una sola palabra. Hermanos, Ezequiel tenía el peor auditorio del mundo, pero tenía una palabra de Dios. Y aunque el peor auditorio, que no tenía vida ni tenía esperanza, pero como un hombre enviado con la mano de Dios,
Porque, hermanos, no dice que Ezequiel estudiara doctrina, no dice que Ezequiel dijera cosas grandes, no, pero Ezequiel tenía una palabra de Dios. Y una palabra de Dios fue suficiente para restaurar, para levantar y para formar un gran ejército. ¿Qué hubiese sucedido, hermanos, de aquella mujer que llevaba 12 años enferma, si no se hubiera acercado a Jesús? Hizo a Bartimeo gritar creyendo que Jesús podía darle. ¿Qué fue lo que le movió a los 10 leprosos a ver a Jesús y gritarle: ten misericordia? ¿Qué fue lo que movió al centurión para rogar a Jesús que sanara a su hija? ¿Qué fue lo que escuchó la mujer cananea con la hija endemoniada ir donde Jesús y pedirle que levantara y que la sanara? ¿Sabes lo que fue? A todos ellos les movió la esperanza. Alguien les habló, alguien les dijo, alguien les habló una palabra, que las cosas podían vivir y que Dios les amaba. Que no tenían que morirse en su ruina, que no tenían que seguir luchando con una palabra de Dios, hermanos. Con esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón por haberme dado esta oportunidad de poder estar con ustedes compartiendo este culto. Raúl, hermano mío, que antes no te he saludado, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos y ha sido todo un placer. Que Dios les bendiga. Amén. Te doy paso, pastor.